Hola, buenos días. Me llamo Armando López Guillermo, soy médico especialista senior en el Hospital Clínic de Barcelona y es un placer estar aquí con todos vosotros para hablar en este caso del linfoma difuso de células grandes en recaída o refractario y específicamente en toda la data clínica de polatuzumab vedotin. Estas son mis disclosures. Y como sabemos, vamos a hablar del linfoma de célula grande, que como sabemos, pues es la forma más frecuente del linfoma. En nuestra serie española pues representa algo así como el 30% de todos los linfomas y es el paradigma del linfoma agresivo, como se ve en la imagen de supervivencia. Desde el punto de vista terapéutico, el linfoma de célula grande era una enfermedad pues mortal que llevaba a la muerte de los pacientes hasta que allá en los años 70 del siglo pasado, pues con la quimioterapia, con la poliquimioterapia, con el viejo CHOP, pues se consiguió curar a una proporción importante de pacientes. El siguiente gran paso se dio ya en el siglo XXI, año 2002, cuando al añadir rituximab, la inmunoquimioterapia, el R-CHOP, pues mejoró muy sustancialmente los resultados del CHOP. Perdón. Y de hecho, estamos en la época del R-CHOP y estamos intentando cosas nuevas. Y en realidad, en estos últimos años se ha intentado mejorar los resultados del R-CHOP y la verdad es que por el momento sin mucho éxito. Se ha intentado mejorar los resultados pues aumentando lo que se llama la densidad de dosis con el CHOP14 o con tratamientos más infusionales como el TEA-EPOC, incluso con autotrasplante, etcétera. De momento sin éxito. Utilizando algún mantenimiento con lenalidomida, rituximab, etcétera, también sin éxito, añadiendo otros anticuerpos o cambiando de anticuerpo, por ejemplo con el obinutuzumab, también desafortunadamente sin éxito. Y aquí está lo del POLA, que hablaremos un poquito al final, porque quizás aquí sí que tenemos el primer éxito en este contexto. Y también, pues particularmente las formas más agresivas del tipo ABC, pues se ha intentado con IMiDs y otras moléculas pequeñas de acción específica, bortezomib, lenalidomida, pero realmente ha sido también, por el momento, no ha sido exitoso. De manera que, por el momento, a día de hoy, en espera de los resultados estos con POLA, realmente tenemos el R-CHOP con nuestro estándar. Y con el R-CHOP, ¿qué podemos conseguir? Pues podemos conseguir, a mí me gusta particularmente mucho esta diapositiva del profesor Bertrand Coiffier, en paz descanse, en el que nos señala muy claramente lo que podemos conseguir con el R-CHOP. Aquellos pacientes que responden y que no recaen, pues tienen una supervivencia, vemos aquí la curva verde, magnífica, pues los pacientes viven pues de manera muy parecida a la población normal. Sin embargo, aquellos pacientes que recaen, particularmente los que no responden, los previamente refractarios, pero también los que, en general, todos los que recaen, pues tienen, como se ve aquí, un pronóstico realmente muy malo, en los que, por lo tanto, podemos hacer todavía, seguro que hay espacio para hacer muchas cosas nuevas y mejorar estos resultados. Y quizás, si tenemos que hablar de los pacientes refractarios o recaídos, tenemos que hacer referencia a este estudio, el estudio Scholar, que lo que pone de manifiesto es lo que todos en la práctica clínica conocemos. Si vemos en esta gráfica de aquí, aquellos pacientes bien primariamente refractarios, aquellos refractarios a la segunda línea o posterior de quimioterapia, o aquellos recaídos en el primer año después del autotrasplante, pues tienen un pronóstico igual de malo. Globalmente lo vemos aquí. De manera que muy poquitos pacientes de estos realmente pueden ser rescatados. ¿Y qué hacemos con un paciente con linfoma difuso de célula grande que ha recaído, porque ha sido refractario? Pues realmente las guías clínicas lo que nos dicen no ha cambiado mucho durante los últimos años. Si el paciente es joven y está en buen estado general, pues todavía el régimen de rescate más habitual se basa en estos regímenes, las quimioterapias con platino o otros tratamientos de rescate, y si los pacientes son quimiosensibles, se van a un autotrasplante, con lo cual quiere decir que el paciente evidentemente tiene que ser joven y estar en buen uso. Y si no, pues lo único que tenemos son ensayos clínicos. Y para aquellos pacientes mayores o que realmente no están en buen estado, realmente no tenemos más que tratamientos que básicamente son paliativos,
o ensayos clínicos, al menos hasta el momento. Esto simplemente para señalar pues, el viejo trabajo de Thierry Philippe, del año 95, señalando que aquellos pacientes jóvenes que respondían al tratamiento, aquellos que se hacía autotrasplante, eran mejor que los que no se hacían. Y en base a este trabajo, realmente tampoco son ni siquiera muchísimos pacientes, es por lo que hacemos el autotrasplante todavía a día de hoy. Y lo que podemos conseguir con esto, pues quizás se puede señalar el estudio Coral, que comparaba dos regímenes de rescate, el DHAP y el RICE, y lo que se vio pues, son los resultados que tenemos ahora, que aquellos pacientes aquí en esta curva de aquí, que habían recibido rituximab en primera línea y que habían recaído antes de un año del diagnóstico, pues como se ve aquí en esta curva amarilla, tienen exactamente los mismos datos que hemos visto en el SCORA, tienen muy, muy mal pronóstico. Aquellos que recaen más allá de un año, pues tienen un pronóstico un poquito mejor, siendo de todo que tampoco es bueno, desde luego. Y bien, ¿y qué podemos hacer para estos pacientes? Pero de todas ellas, la parte de la inmunoterapia, sin duda, es la que se ha mostrado más exitosa en los últimos años y que ha conseguido que ya algunas de estos fármacos a los que me voy a referir tengan una indicación formal tanto en América como en Europa. Luego tenemos que mencionar los fármacos inmunomoduladores, los inhibidores de checkpoint, los IMiDs, etcétera, y otras terapias de estas diana, pero no me voy a referir prácticamente a ellas porque los resultados claramente son inferiores a los que conseguimos con la inmunoterapia. En la inmunoterapia me voy a referir solamente 2 diapositivas a una parte que es la terapia celular, toda la terapia con las células CAR. Voy a referirme a ella porque hay que mencionarla, pero no es realmente el punto fundamental de lo que hoy tengo que comentar. Y luego me referiré sobre todo a todos los anticuerpos monoclonales, haciendo especial hincapié en los que tengo que explicar que son los conjugados. Bueno, los CARs ya sabéis que pues se trata de modificar un linfocito T para que ataque concretamente, habitualmente, vamos, lo que está, los CARs que están ya aprobados, pues ataca las células CD19 positivas. Y sabéis que a día de hoy hay al menos en América, en Estados Unidos concretamente, hay aprobados ya 3 CARs, en Europa todavía 2, aunque ya se acaba de aprobar el tercero. La cuestión es que, sin entrar en muchos detalles, los CARs se pueden hacer hasta una cierta edad, y en aquellos pacientes que realmente de muy malas condiciones, pacientes refractarios de verdad, pues con una toxicidad no desdeñable, con problemas y a un precio realmente exorbitante, pero se consiguen resultados realmente buenos. Aquí he puesto las curvas de supervivencia, puesto supervivencia global, podríamos hacer una supervivencia libre de progresión, etcétera, tanto con Yescarta como con los otros dos, que como se ve, pues parece que ya con un seguimiento importante, parece que podrían llegar incluso a curarse una proporción de pacientes. Vamos a continuar, entonces, a hablar sí ya realmente de los anticuerpos monoclonales. Dentro de los anticuerpos monoclonales, en la siguiente diapositiva, podemos referirnos a varios de ellos. Hay algunos, estos que llaman desnudos, con especificidades diferentes del CD20, y entre ellos pues, me voy a referir también solo un par de diapos al anti-CD19, al tafasitamab, porque es uno de los que también tiene indicación. Dentro de los otros hablaremos de los conjugados, a los que voy a referir con cierto detalle, y voy a centrar desde luego en polatuzumab, básicamente porque es el que tiene indicación formal. Y finalmente hablaré, también un par de diapos sobre los biespecíficos, que algunos de los cuales, como por ejemplo el glofitamab, realmente los resultados muy provisionales todavía, pero sugieren que van a tener un papel muy relevante en el tratamiento de estas enfermedades. Si empezamos con los desnudos, concretamente anti-CD19, concretamente el tafasitamab, pues hay datos de tafasitamab en monoterapia, pero quizás el estudio más relevante es en que en pacientes recaídos refractarios, tengo que decir que los primariamente refractarios no estaban incluidos, estaban excluidos específicamente, y esto es un punto importante. Estos pacientes recibían la combinación de tafasitamab, este anti-CD19, con lenalidomida.
Y los resultados que publicó el año pasado Gilles Salles, el primer autor, pues lo que nos dicen que esta combinación nos da realmente unos resultados que no están mal. Por supuesto no es un estudio comparativo, pero pues particularmente si vemos aquí aquellos pacientes que con este régimen alcanzan una respuesta completa, pues la supervivencia de progresión es francamente buena, con una limitación obvia del seguimiento, no tan buena para los que hacen la respuesta parcial y globalmente no está mal. De todas maneras, el gran problema aquí, como digo, es que se trata de pacientes que se han excluido los primariamente refractarios. Pasemos ya a hablar de los anticuerpos conjugados. ¿Qué es un anticuerpo conjugado? Pues es un anticuerpo que lleva pegado un fármaco, una droga, que tiene que ser muy potente y que, por lo tanto, una vez se une específicamente a la célula, al receptor de la célula, el efecto tóxico se produce sobre todo por la liberación de esta droga. Por lo tanto, un anticuerpo conjugado tiene la estructura habitual del anticuerpo, tiene el fármaco ligado, que tiene que ser muy, muy potente. Voy a contar que con un número limitado de moléculas tiene que destruir realmente mucho tumor, y hay esta molécula que los une, este linker, que es muy importante también porque tiene que ser sobre todo estable mientras el anticuerpo esté circulando y que tiene que liberarse de manera eficiente una vez ya está dentro de la célula. El mecanismo de acción, puesto ya directamente el POLA, pero en realidad cualquier anticuerpo conjugado, pues cuando está en la circulación la molécula tóxica, en el caso del polatuzumab, es el MMAE, o sea, que es un disruptor de microtúbulos, es el monometil-auristatina, y está pegado al anticuerpo con este linker. El anticuerpo en la circulación llega un momento que se pega directamente a la célula, concretamente, ya que estamos hablando de POLA, estamos hablando de que es un anti-CD79B, cuando se pega a la célula B, concretamente al complejo del receptor B, y en este momento se produce la internalización del anticuerpo. Una vez dentro de la célula, el linker tiene que liberar el producto tóxico en los lisosomas y entonces el producto tóxico hace su acción. En este caso concreto, la monometil-auristatina es un disruptor de microtúbulos y se produce la muerte de la célula. Aunque me voy a referir al polatuzumab, hay que decir que anticuerpos conjugados pues hay escritos en la literatura y algunos con cierta experiencia en humanos, pues frente a diferentes dianas, de 19, de 22, 25, 30, etc. Hay algunos conocidos, como por ejemplo el CD30, pues, brentuximab, que utilizamos todos en el linfoma de Hodgkin, pero sin duda de todos ellos el que ha sido más exitoso en el linfoma de célula grande ha sido este anti-CD79B, la monometil-auristatina, que es el polatuzumab. Esta es una imagen, esta diapositiva me gusta porque es bonita, ¿no? Aquí vemos el receptor B con la CD79B al que se une el polatuzumab, que lleva ahí el veneno incorporado. Bueno, y ahora voy a referirme a los estudios que han dado la indicación al producto. Y el estudio básico es este, el GO29365. Entonces, claro, antes de este estudio hubo otros probando que polatuzumab tenía una cierta actividad en linfomas, tanto en linfoma de célula grande como también en linfoma folicular, y se dio en algún estudio que se podía combinar. En realidad, aquí yo voy a dar los datos que tenemos en el linfoma de célula grande. Cuando uno mira algunos de las publicaciones, se puede hacer un lío porque en realidad se hicieron varios estudios paralelos en linfoma de célula grande, pero también en linfoma folicular. Y de hecho había otras combinaciones, algunas no solo con rituximab, también con obinutuzumab, particularmente en el linfoma folicular, y a veces puede ser un lío. Pero yo me voy a referir aquí puramente al linfoma de célula grande y, por lo tanto, los datos específicos de POLA. Entonces, la combinación en el linfoma de célula grande se hizo con bendamustina y rituximab. Una de las preguntas que pueden surgir luego, que discutiremos, es por qué se hizo esta combinación con bendamustina y rituximab. Es cierto que rituximab-benda es un tratamiento que, sobre todo en Estados Unidos, tenía ya antes cierta
cierta tradición en el linfoma de célula grande, pero la verdad es que publicaciones al respecto hay pocas. El punto es que daba miedo combinar POLA, que puede tener cierta neurotoxicidad, con fármacos como, por ejemplo, Vinxtina, platinos, etc. Luego se ha visto que no es tan grave y por eso se eligió precisamente el R-Venda. La cuestión es que todo el estudio pues, incluye primero una primera fase 1B puramente para seguridad, en que solo 6 pacientes, se probó POLA, R-Venda. Después una fase 2 aleatorizada, en un total de 80 pacientes, 40 por rama, en el que esta fase 2 aleatorizada se comparaba rituximab-venda frente a R-POLA-venda. Y por último ha habido una fase de extensión recientemente publicada, que tendrá evidentemente menos seguimiento, precisamente para tener más datos. Esta es la parte concretamente aleatorizada, como veis en total 80 pacientes, aleatorizados 1 a 1, rituximab-bendamustina frente a lo mismo más POLA. Se estratificó por la duración de la respuesta inicial, hasta 1 año o menos de 1 año, y el esquema en el linfoma de célula grande eran pues, ciclos de 21 días, hasta 6 ciclos en total, con esta dosis se había obtenido en estudios anteriores, 1,8 miligramos por kilo, el día 1, venda y rituximab. Y el endpoint primario era la tasa de respuestas completas mirada por PET. Esos son los datos puramente de respuesta. Esta es la publicación que Lori Sen publicó el año pasado, y esto se refiere específicamente a la fase 2 aleatorizada, de estos 80 pacientes. Entonces, lo que se ve y es obvio es que los pacientes que reciben la combinación con POLA tienen claramente una tasa de respuestas completas y una tasa de respuestas globales, una tasa de respuestas completas claramente superior a la otra rama. Y ya no solamente superior, sino que para ser pacientes de estas características, que no lo he dicho, pero eran no candidatos a trasplante y recaídos refractarios con linfoma de célula grande, pues estas tasas de respuestas completas son realmente muy notables. Si tomamos la mejor respuesta, pues esto de 70, 80, es realmente muy, muy importante. ¿Y qué decir tiene de... ¿Y qué podemos decir respecto a la supervivencia de progresión y a la supervivencia global? Pues vemos aquí en esta imagen, específicamente estos 80 pacientes aleatorizados, ya con mucho seguimiento, en el que hay una cosa muy clara, y es que la combinación R-POLA-venda claramente es superior en supervivencia de progresión y en supervivencia global a la combinación de rituximab y bendamustina. Yo creo que esto es realmente muy, muy, muy significativo y muy claro. Cuando se mira ya también el estudio de la cohorte de extensión, que tenemos más pacientes, pues vemos, claro, solo pacientes tratados con toda la combinación triple, vemos realmente unas curvas que son notables. Porque realmente lo importante aquí no es solo que sea realmente mejor que la R-Venda, que uno puede decir, claro, porque la R-Venda no es el tratamiento óptimo para estos pacientes, que eso no creo que se pueda decir, pero bueno, pues realmente el punto es que estos datos para este tipo de pacientes, esta respuesta progression free survival a los 2 años, que está por encima del 30% y con una supervivencia por encima del 40% a los 2 años, per se es que es muy, muy interesante. Y cuando se pone toda la cohorte entera, pues lo mismo, está realmente, claro, con menos seguimiento, pero este 40% de supervivencia global a los 2 años, realmente son datos muy, muy interesantes, realmente muy buenos. En realidad, si miramos el objetivo primario y vemos los diferentes cohortes de pacientes, vemos que evidentemente los resultados no son los mismos para las diferentes líneas de tratamiento. Para los pacientes en segunda línea realmente son muy buenos, con una tasa de respuestas completas que llega al 74%, pero para tercera línea posterior pues no son tan buenos, aunque un 42% sigue siendo realmente notable. Para los pacientes refractarios, o sea, según el grado de refractariedad al tratamiento anterior, pues los no refractarios llegan a unas tasas de respuestas completas de más del 90%, realmente buenísimas. Pero incluso para los refractarios el 40% no deja de ser una cifra realmente importante.
Y si nos centramos en los pacientes peores, que son los primariamente refractarios, realmente los no refractarios también 90% de respuestas completas, pero es que los primariamente refractarios, que son realmente pacientes no candidatos a trasplante y primariamente refractarios, un 33% en la tasa de respuestas completas realmente es muy, muy notable. ¿Y cuál es la toxicidad que tienen los pacientes con este tratamiento? Pues bueno, la toxicidad es realmente muy aceptable. Globalmente no hay duda de que la combinación de pola más R-Venda es algo más tóxica que si no se, que si se pone la pola. Pero esto que se oye es una ambulancia, que estoy en el hospital. Pero, como digo, globalmente hay un poquito más de toxicidad, hay un poco más de neutropenia, pero la toxicidad realmente sobre todo son grados 1, 2, y grados 4 realmente hay poca cosa. Básicamente trombocitopenia, neutropenia, nada más. Y sobre todo la neuropatía periférica, que era lo que a priori iba a ser un factor limitante, pues la verdad es que no, es una cosa muy, muy razonable, y de hecho no hubo toxicidades grado 4 y apenas grado 3. Por lo tanto, ¿cuáles han sido las conclusiones de este ensayo? ¿Qué es lo que ha dado la indicación al producto? Pues que en pacientes con linfoma de célula grande recaído y no candidatos a trasplante, recaídos o refractarios, pues la combinación da resultados notables, que con una tasa de la PS response hasta el 58% y el 53% de la mejor respuesta completa, y con estas cifras a los 2 años de supervivencia libre de progresión y supervivencia global, que son muy buenas. Y de manera interesante, hay eficacia en todos las cohortes de pacientes, aunque claramente es mayor, desde luego, los pacientes no refractarios. Y además la toxicidad, como estaba enseñando, realmente es moderada y muy manejable, sin dar realmente señales de ninguna complicación de gravedad. Muy bien, y con esto anterior, pues realmente con esto, pues el POLA pues ha tenido la indicación, la tiene tanto en Estados Unidos, en Europa, y de hecho se está ya utilizando. Muy bien, pues para acabar de hablar un poquito de estos anticuerpos, vamos a hablar de lo que parece ser la gran promesa para los próximos años, y son los anticuerpos biespecíficos. Anticuerpos biespecíficos, como se ve en la imagen, bueno, el blinatumomab fue el primero que se publicó, pero hay otros, pues son estos que realmente tienen dos cabezas, una frente anti-CD20 y otra anti-CD3. Anti-CD20 puede ser anti-CD20, puede ser anti-CD19, depende de las formas, y realmente también la bibliografía es muy amplia, aunque los datos clínicos se refieren a solo unos pocos de ellos. Yo aquí, que no tengo tiempo para extenderme, pero bueno, blinatumomab fue el primero que presentó unos resultados, los publicaron ya hace un par de años, interesantes, pero realmente han sido otros, sobre todo estos, los que CD3, CD20, los que han dado resultados aparentemente mejores. Dentro de ellos he destacado el glofitamab. Estos son los datos que presentó Hutchins en el ASH del año pasado y que ya están publicados, es un Journal Clinical Oncology hace unos meses. Claro, está la fase 1. Glofitamab es un anticuerpo biespecífico, vamos a decir, iba a decir cojo, ¿no? Con las dos patas que no son simétricas, y la fase 1 pues se ha hecho ya, claro, dosis crecientes, tanto en linfoma folicular como en linfoma de célula grande. Y quizás, si nos fijamos, estos datos de linfoma folicular, si nos fijamos en los linfomas agresivos, básicamente célula grande, pero también había algún manto, etcétera, pues que vemos que tanto todos los pacientes a dosis de más de 10 miligramos, pues vemos unas tasas de respuesta completa, de respuesta global, 51%, y sobre todo de respuesta completa, 36%. Estamos hablando de monoterapia en pacientes realmente repicados, muy buena. Y si vemos el waterfall pues vemos que realmente, globalmente, las respuestas son buenas, y en algunos casos con respuestas completas. ¿Esto qué quiere decir?
pues que es realmente un fármaco muy prometedor en monoterapia o probablemente en combinación. Y esto es lo que vamos a ver probablemente en los próximos años. Y aquí con esta diapositiva ya me quedo. Ya digo, no voy a hablar de otros fármacos porque no me da tiempo. Tengo justo 35 minutos para esto y para un caso que voy a contar a continuación. Perdón, esto se me olvidaba, lo más importante. Claro, he hablado de Pola en segunda línea, pero nada, 2 minutos para hablar de Pola en primera línea. Porque en aquella, tal como he empezado, en aquello de mejorar los resultados del CHOP, me había quedado en que ninguna de estas cosas realmente había mejorado hasta el momento sustancialmente los resultados del R-CHOP en primera línea. Sin embargo, había dicho que aquí había, en los nuevos anticuerpos, se había probado también Pola. El primer estudio fue este, de Retini, hasta donde yo sé no se ha publicado formalmente, en el que se vio que era posible combinar Pola con el R-CHOP. En realidad no es el R-CHOP porque se quita la vincristina para evitar mayor neurotoxicidad, pero se vio que la combinación era factible y que la toxicidad no era realmente muy grande. Y a partir de esto se hizo este estudio, el estudio Polarix, que yo estoy seguro que igual algunos de los presentes ha participado en él, en el que se comparaba pues, el pacientes en primera línea, el R-CHOP convencional con el R-CHOP más polatuzumab. Y estábamos todos, bueno, un total, como siempre, de 8 dosis de rituximab, pero 6 ciclos de quimioterapia, y estamos todos esperando los resultados. Estamos esperando los resultados porque, aunque no lo sabemos, y ha habido una nota de prensa sin datos, diciendo que realmente el resultado era positivo, que el trial era positivo, o sea que el brazo experimental era superior al brazo control. Lo que estamos esperando ver, algunos lo hemos visto, es exactamente cuál es la diferencia, si hay diferencias en la supervivencia de progresión, eso seguro, porque era el endpoint del estudio, si también en la supervivencia global, si en todos, en algunos, pues eso creo que tendremos que esperar a diciembre, al ASH, que ahí nos lo enseñarán. Y ahora sí que, vamos, por lo tanto, pues es posible que esto de que el R-CHOP no hay nada que lo mejore, pues igual sí que lo mejora esto. Y ahora, pues nada, en unos minutitos voy a contar un caso clínico que yo creo que es un poco ilustrativo. Se trata de un varón de 82 años, con el único antecedente patológico de una hipertensión arterial, pues eso estaba muy bien, que en mayo del 2020 empezó pues con dolor abdominal y una pérdida de peso de unos 3 meses de evolución. En realidad estábamos en plena pandemia de COVID y realmente hubo cierto retraso en el tratamiento. La exploración pues tiene un estado general algo afectado, un ECOG de 2, no había adenopatías palpables, el hemograma era normal y en la bioquímica lo que destacaba pues era sobre todo un aumento notable de la LDH. Los promedios de hasta 250 unidades por litro y lo tenía de 612 unidades por litro. Esta es la imagen del PET-TAC hecho en este momento, que se ve pues estas masas que captan intensamente, particularmente esta masa retroperitoneal. Hubo que hacer una mini laparotomía para llegar a tener la biopsia, y esta es una imagen, pues es un típico linfoma de célula grande con un Ki67 realmente elevado. Entonces tengo algunas preguntas que está previsto para discutir, pero yo las hago, lo comento y luego si queréis al final en la cosa en vivo lo discutimos. La primera es si es relevante la célula de origen en este caso. Yo diría que en este caso realmente no es muy relevante porque por el momento no hay ningún fármaco específicamente útil para uno u otro, con lo cual, y más en este señor de más de 80 años, realmente probablemente podría tener valor pronóstico, pero realmente en primera línea probablemente no es importante. Pero, entonces la biopsia por la laparotomía se hizo el diagnóstico de linfoma difuso de célula grande, CD10 negativo, ECL2 positivo, ECL6 positivo, MAM1 positivo, Ki67 el 85%, y nosotros tenemos la suerte de que a posteriori tenemos por Gene Expression Profiling la Cell of Origin, que era de origen ABC, lo cual se corresponde a la inmunistoquímica que veíamos.
Con lo cual, con todo esto, se trata de linfoma difuso de célula grande, subtipo ABC, en el estadio 3B, con un IPI de alto riesgo por edad, por estado general, por estadio y por LDH. Entonces, la siguiente pregunta es cómo se trataría a este paciente. He puesto aquí varias posibilidades y esto podemos discutirlo posteriormente. Damos CHOP, R-CHOP14, 21, R-mini-CHOP, otro régimen sin antraciclinas, tratamiento paliativo. Bueno, nosotros de todos estos, paciente de más de 80 y que está en un estado general aceptable, pues decidimos hacer tratamiento con R-mini-CHOP, a la francesa. La tolerancia al tratamiento fue correcta, el paciente no requirió ingreso, por supuesto hizo GCSF, profilaxis antibiótica, etc. Pero la cuestión es que lo llevó muy bien. La reevaluación se hizo en octubre del 2020, en aquel momento el paciente estaba en buen estado general, estaba después de 6 R-CHOPs, en fin. No había neuropatías palpables, tampoco al inicio, el hemograma era normal, más o menos, después de los CHOPs, la LDH había bajado, pero seguía siendo alta, de 350, y la imagen del PET-TAC pues era esta aquí. Arriba estaba bien, en la parte superior estaba bien, pero en el abdomen quedaba todavía claramente una imagen que captaba. Es decir, que el paciente no estaba en respuesta completa. Entonces, una pregunta. ¿Cuál es la esperanza de vida de este paciente? Menos de un año, 2 años, más de 2 años. Bueno, ya lo digo, esto era para que la gente votase, pues este paciente, la esperanza de vida estándar es de menos de un año. Y esto es de los pocos papers que hay que nos dicen los pacientes mayores primariamente refractarios y que realmente los que progresan, o sea, son primariamente refractarios, pues la mediana de supervivencia es inferior a un año. Entonces, este paciente, pues, ¿cuál de las posibilidades estas es la mejor? El paciente de 82 años, con linfoma de célula grande, tipo ABC, que ha sido demasiado estado refractario al R-mini-CHOP. Entonces, he puesto aquí algunas de las posibilidades. No sé, es posible que otras personas sugieran otros tratamientos. Tratamiento paliativo, alguna poliquimioterapia seguida de un autotrasplante, un CAR, tafalena o R-polavenda. Estando donde estamos, tenemos que votar todos por la última, pero vamos a ver por qué sí o por qué no. Bueno, en cuanto, o sea, no hay duda de que para hacer quimio seguida de un trasplante, un señor de 82 años, pues el factor limitante, pues desde luego es la edad. Se puede hacer el auto hasta 65, 70 años, pero más allá no, porque la toxicidad es tremenda. Pero es que incluso aunque se pudiera, recuerdo las curvas del CORAL, esta curva amarilla, pacientes refractarios que habían recibido rituximab, que incluso estos, aunque se pudiera haber hecho, realmente los resultados son francamente muy malos. Un CAR, bueno, los resultados del CAR parecen tan buenos. A ver, en realidad, ¿cuáles son los factores limitantes? Primero, no está indicado el CAR a día de hoy en segunda línea. A día de hoy, si el CAR está indicado al menos tras 2 líneas de tratamiento. Y luego, al menos en España, la edad es un factor limitante. Ahora mismo nosotros en España podemos hacer CARs hasta los 76 años, que es la edad en que en el estudio, en ZUMA-1, se pudo hacer, fue el paciente de más edad que se incluyó. Con lo cual, más allá, nosotros desde luego no podemos hacerlo. Hombre, yo creo que 80 y pico de años es una edad muy provecta y el paciente tiene que estar muy bien para meterse en un lío con un CAR. Pasemos a tratamientos más convencionales. ¿Por qué no ponerle TAFA y LENA? Bueno, los resultados, como os enseñaba antes, parecen ser buenísimos. En realidad, ¿cuál es el factor limitante? Pues la indicación aquella que nos decían, que los pacientes primariamente refractarios estaban excluidos del estudio. O sea, que excluyeron precisamente los pacientes peores, con lo cual es de imaginar que los resultados estos en pacientes primariamente refractarios serían claramente inferiores. Y R-polavenda, bueno, pues R-polavenda, los resultados que tiene, sin ser maravillosos, pues que la situación del paciente realmente es muy mala, pues de menos de un año que se le supone de supervivencia prevista, pues hombre, con R-polavenda, al menos los datos que tenemos, pues es que a los 2 años de mediana, los aleatorizados, pues a los 2 años casi el 40% están vivos, con lo cual no hay duda de que mejoraría un poco el estándar. Con todos estos datos, pues nosotros
vuelvo a rememorar la situación del paciente que había hecho su R-mini-CHOP, que estaba con esta enfermedad activa, no en respuesta completa, y lo que nos decantamos nosotros fue hacer pues R por la venda. Hizo 6 ciclos, una tolerancia aceptable, pero no maravillosa, de hecho hubo 2 ingresos por fiebre, etcétera. Y tras ello, pues el paciente con estado general todavía aceptable, se hizo la reevaluación y el paciente en marzo de 2021, marzo de este año, estaba en respuesta completa con una imagen residual pero que no captaba. Tengo que decir que el paciente a día de hoy sigue, vamos, hace un mes y pico estaba, antes de mis vacaciones, el paciente todavía estaba bien. Vamos a ver qué pasa con él. No pretendo decir que todos los pacientes con esto se curen, pero realmente pues hemos conseguido una buena respuesta que se ha mantenido por lo menos unos meses y el paciente ahora está en excelente estado general. De manera que, bueno, pues eso, que claro, un paciente no elegible para trasplante que recae precozmente, pues la elección de tratamiento se hará en función de los datos clínicos y biológicos, y en general, pues si el paciente está muy bien se puede hacer tratamientos más intensivos, y si está mal, pues hacer una cosa puramente paliativa. Y dentro de ellos, pues no hay duda de que R por la venda es una magnífica opción si se dispone del fármaco. Ya está, muchas gracias, buenas tardes.